Estamos en comunicación con el abogado laboralista Matías Cremonte para consultarlo sobre esto y algunos otros detalles de esta media sanción que se llevó adelante la semana pasada. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Desde La Voz en Vivo, Mariano, Virginia, Daniel y Germán los saludamos. ¿Cómo está? Buen día, muy bien, gracias. Bueno, qué ruido que metió este tema, ¿no? El de las licencias médicas. ¿Qué evaluación hace al respecto? Porque es un cambio sustancial respecto a la legislación vigente. Sí, que además recordemos que el objetivo de la ley, los fundamentos de quienes la promovieron, el Poder Ejecutivo Nacional, es la creación de empleo, incentivar la contratación, crear puestos de trabajo registrados y, en definitiva, el crecimiento económico de la actividad económica general. Y más allá de que eso no va a ocurrir ni con esta ni con ninguna ley laboral, porque eso no depende de las leyes laborales, depende justamente de la política económica, llamó la atención porque dice, bueno, ¿y esto cuál es? ¿Por qué generaría más contrataciones descontar el salario de los que se enferman? Apareció como una cosa muy de ensañamiento, y bueno, como fue metido ahí por la ventana, ahora nadie se hace cargo de cómo ingresó, también da lugar a este debate. Pero bueno, es una demostración, de algún modo es un botón de muestra de muchos aspectos que tiene esta ley, que en nada, mejor dicho, que perjudican, iba a decir en nada benefician, en concreto perjudican a los trabajadores sobre derechos que tenían y que dejan de tener, pero que además no aparece cuál sería el beneficio general, digamos, no aparece la idea de por qué se contratarían más personas, en este caso, bueno, si se les descuenta el salario por enfermedad. Parece también un favor a las ART, por otra parte, ¿no? No tiene que ver, porque las ART actúan y de manera efectivamente deficiente, y el problema que hay con los riesgos del trabajo es muy grave, pero eso actúan cuando la enfermedad o el accidente es como consecuencia del trabajo. Bien. Esta regulación tiene que ver solo con las enfermedades o las lesiones por fuera del trabajo. Se llaman enfermedades inculpables porque no son culpa, no son ocasionadas por el trabajo. Puede ser cualquier cosa, por eso hacen esa distinción, de que es el 75% por cualquier enfermedad y el 50% si es una enfermedad o lesión que tiene como origen una actividad riesgosa a la que el propio trabajador o trabajadora se sometió. Bueno, Sturzenegger puso el ejemplo del partido de fútbol, pero en realidad hay una caja de Pandora a una innumerable cantidad de situaciones a las que el propio empleador caracterizará como riesgosa o no, claro, y le descontará 75 o 50, y entonces el trabajador deberá eventualmente ir a hacer un juicio contra eso, y es muy difícil que un trabajador o una trabajadora durante una relación laboral vaya y le inicie un juicio al empleador, porque obviamente está el temor al despido, al desempleo. Entonces hay un grado ahí de discrecionalidad encima muy grande. Cremonte, perdón, ¿qué dice el derecho comparado al respecto? Porque hemos leído en las últimas horas cómo lo aplican otros países, pero dependiendo de qué lee uno, es lo que surge de allí. ¿Conoce usted qué pasa en otros países y cuál es la línea de la Organización Internacional del Trabajo sobre esto? Hay de todo. Las regulaciones laborales, como en todos los temas, suelen ser muy variadas. Algunos sistemas lo establecen a través de la negociación colectiva, otros ya ponen de entrada porcentajes, otros son mejores porque en nuestro país, si bien se paga el 100%, es solo por un plazo de 6 meses. Cuando una enfermedad es de largo tratamiento, suele también quedarse sin salario una persona después de transcurrido ese plazo y solo tiene el derecho a 1 año de empleo. Pero lo que no hay discusión es que hoy hay un derecho, y que en materia de derecho internacional, siendo lo que me preguntás sobre la OIT, en materia de derecho internacional, tratados internacionales que están vigentes en nuestro país y que tienen el mismo vigor que la Constitución Nacional, prohíben a todos los estados reglamentar derechos o regular derechos sociales o laborales de modo regresivo. Es decir, una vez que un derecho ya es reconocido, no se puede ir para atrás y reconocerlo de una manera más deficitaria o menor, como sería en este caso. El contraste es con la propia legislación. Y volvemos a lo mismo. Escuché a la senadora Bullrich estos días que había una mafia de los medicamentos, de los certificados médicos truchos. Bueno, primero me parece un poco exagerado, pero el empleador tiene el derecho de controlar, de mandar un médico, de hacer cotejar.
esos certificados, y cuando hay un problema de falsedad o lo que sea, también hay un despido con causa sin indemnización, porque es una falta muy grave falsificar un certificado médico. Es decir, la ley da mecanismos para resolver esta situación frente a este abuso, si lo hubiera, o a cualquier otro abuso. Uh-huh. En términos generales, el gobierno, obviamente que está celebrando esta media sanción, no quiere que haya cambios para demorarla, pero plantea, y ya empieza a mostrarlo, que podría haber en el terreno judicial muchos planteos. No digo puntualmente por esto de las licencias, sino que en general por algunas otras modificaciones. ¿Cómo va a ser eso en la práctica? ¿O cómo cree usted que puede llegar a ser en la práctica la aplicación de estos cambios normativos en general cuando se choquen con, por ejemplo, demandas de algunos trabajadores que consideran avasallados derechos adquiridos? Yo creo que va por el camino de lo que en su momento fue la ley de riesgo del trabajo. Recién comentábamos lo de las ART, uh-huh, que es la ley que más inconstitucionalidades obtuvo a lo largo de su historia, y esta ley probablemente transite un camino similar. Lo que pasa es que en nuestro sistema el control de constitucionalidad que tiene que hacer el Poder Judicial sobre cada norma es caso por caso. Por ejemplo, un trabajador al cual le descuenten el 50% del salario podría hacer un juicio reclamando la inconstitucionalidad de esa norma, su derecho a que se pague el salario del 100%. Puede ser que un juez le dé la razón o que no, pero bueno, si empieza a construirse una jurisprudencia que va declarando la inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley, va a terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro de 6 o 7 años. Entonces es un derrotero bastante largo. No va a haber una decisión judicial, por lo menos en términos generales, puede haber algunos aspectos que sí, que diga esta ley es íntegramente inconstitucional y no se aplica, como sí ocurrió con la reforma laboral que estaba incluida en el DNU 70 del año 23, ¿se acuerdan? En diciembre, claro, que esa tuvo una duración efímera, pero fue cuestionada la forma, fue fácilmente primero suspendida y después declarada inconstitucional por la justicia laboral, porque no se puede hacer una reforma laboral por un decreto de necesidad y urgencia. Ahora una ley es distinto. Y del texto que salió de diputado, más allá de lo que ya conversamos de licencias por enfermedad, ¿cuáles son los puntos que a usted más le preocupan de la legalidad de lo que salió? Yo creo que la constitución del Fondo de Asistencia Laboral, el FAL, va a ser muy cuestionable, sobre todo porque, de algún modo, primero que la finalidad de la existencia de una indemnización por despido incausado, por despido arbitrario, así lo llama la Constitución, uh-huh, también es la de desincentivar el despido, ¿no? Es parte de las políticas de los estados para proteger la fuente de trabajo y que no sea tan sencillo el despido. Entonces ahí hay una contrariedad con el texto constitucional, pero después también hay una parte de algún modo perversa, digo, porque deja de ser un costo que tiene el empleador para ser un fondo subsidiado por los propios trabajadores, porque el aporte que va a constituir ese fondo sale de manera indirecta, pero porque se reduce de ahí, de lo que hoy se aporta a los fondos previsionales, a los fondos para las jubilaciones. Uh-huh. Entonces termina subsidiado por los propios jubilados o los trabajadores de hoy ese pago de las indemnizaciones por despido. Creo que eso va a ser cuestionable, entre otras cosas. Y bueno, y las reformas al derecho colectivo, a la acción sindical, también son muy profundas y es probable que eso también sea cuestionado. Se prohíbe casi el derecho de huelga, se limita muchísimo el derecho a reunirse, a hacer una asamblea, se fomenta la creación de sindicatos de empresa en perjuicio de la actividad, se permite que a través de un convenio colectivo de una empresa se perfore el piso que hoy establecen los convenios de una rama de actividad para todo el país, por ejemplo, una escala salarial, o licencias, que hay muchos aspectos que van a ser cuestionables. Doctor, gracias por el tiempo y por los conceptos, ha sido muy amable. Por nada, gracias a ustedes. Buen día. Ahí pasa Matías Cremonte, que es abogado laboralista, bueno, marcando muchos puntos que todavía habrá que ver en la práctica cómo terminan. Me parece que se complejizó bastante lo que parecía que iba por un tubo para en poquitos días tener la sanción
definitiva. Me parece que lo de las licencias generó mucho ruido. El gobierno plantea que se apruebe la ley así, en todo caso. Y después verán a través de una reglamentación otra ley, pero o una ley que, digamos, termine de algún modo ajustando esto que el propio gobierno ha dicho, o por lo menos Patricia Bullrich tuvo que salir y dar la cara ayer. Y un tema, ¿no? Nadie se hace cargo de quién puso el punto. Y creo que está más que claro, digamos, quién lo puso. O lo puso Bullrich o lo puso Sturzenegger, que fue el primero que salió a hablar de esto de que si vos te lesionás jugando al fútbol, no tiene por qué la empresa hacerse cargo de eso. Y además, Mariano, pues yo digo, si no fuera el fútbol y si fuera otra cosa, claro. Por ejemplo, vos salís a caminar, no podés salir a caminar. De tránsito. Exactamente. Si vos saliste a caminar el fin de semana, lo cual es digamos, o el día que sea, lo cual es muy bueno para la salud, exacto, para que vos puedas ir a trabajar y que estés bien y demás. Sí. También es cierto que hay de todo en la línea de todo, ¿no? Hay mucha gente que se abusa, hay muchos abusos en distintas ramas, eso es cierto, no lo podemos negar, pero de ahí a que haya una reglamentación, como decían recién el abogado, las empresas tienen herramientas, fundamentalmente las más grandes, para constatar si realmente el certificado médico que te manda un empleado para no venir a trabajar 1, 2 o 3 días, digamos, está dentro de lo que realmente le sucedió, o si es trucho, se lo hizo un familiar o lo que sea. Lo puede hacer. Digamos, se puede poner más firme y controlarlo. Hace falta que una ley que va a impactar a todos por igual rija esto. Bueno, es una discusión. Pero además lo que exhibe toda esta discusión es la irregularidad que tuvo el trámite de aprobación de la ley. Porque el texto le llegó a los senadores, el texto final, 6 minutos antes de la votación. Nadie leyó lo que votó. Y en la previa, esa es la realidad. Y en la previa era un valor, por lo menos dicho así por los mismos que lo llevan adelante, la cláusula de confidencialidad con la cual se trataron los principales temas. Digamos, estamos hablando del Congreso, que debería debatir abiertamente en comisión ¿cuáles son los puntos centrales de una reforma tan importante? ¿Cómo que hay una cláusula de confidencialidad ese argumento es ridículo. Entre senadores? Es más, el Pacto de Mayo tenía cláusula de confidencialidad. Exacto. Nosotros entrevistamos aquí a la senadora... El Consejo de Mayo, perdón. A la senadora santafesina Lozada. Que dijo, no, mire, la verdad que no le podemos dar información porque hay un pacto de confidencialidad. ¿Cómo pacto de confidencialidad? ¿Acaso no es un consejo, digamos, que debería estar debatiendo de cara a la sociedad? Y ni hablar el Congreso, donde están digamos, las comisiones y demás. Bueno, es raro, ¿no? Nadie más que Patricia Bullrich sabía que había sido incluido ese artículo. Sí. Bueno, a raíz de eso, en materia más política, si se quiere, hoy, muy probablemente, dentro de un rato, conozcamos oficialmente que después mirá todo lo que tuvo que pasar para que la CGT decrete un paro, probablemente a la fuerza, para no quedar fuera de... con muy pocas ganas, la verdad, con muy pocas ganas, y después de haber acordado con la propia Bullrich y demás, y con el gobierno, que las cajas sindicales no se iban a tocar. Después de este escándalo que sucedió el fin de semana por esto de las licencias médicas y los descuentos que aparecieron en esta primer tratamiento en la media sanción, hoy va a haber una oficialización de un paro que no tiene fecha, pero que va a coincidir cuando se sepa oficialmente qué día lo va a tratar diputados a la otra media sanción. Así es.